Están escuchando Espacio Persa. Acompáñame en una caravana hacia la sabiduría milenaria de la iranología. Sígueme hasta la corte o las ermitas. Por los bazares y jardines. En los desiertos y el mar. Por la serranía y las planicies fluviales. Entre grandes ciudades y parques. Para escuchar historias increíbles sobre la cultura persa. Historias de reyes, profetas, poetas, guerreros y místicos. Todo lo que necesitas saber de los persas lo encontrarás en este espacio con Xavier Muñoz. Sigue nuestras noticias en Facebook, YouTube e iVoox. Les esperamos para el té. Un saludo a todos. Muy buena madrugada otoñal, queridos amigos. Abrimos el marco que se presenta hoy, que es un marco teológico, religioso, espiritual y, como no, hablaremos de mística. Hoy vamos a despejar o abrir nuevos caminos para la mente, vamos a aclarar conceptos y vamos a tratar el sufismo, como ya hemos tratado en otras temporadas pretéritas, solo que con la diferencia de que hoy también vamos a hablar de Islam. Vamos a ver qué diferencias hay, qué es lo que se separa entre la ortodoxia y el esoterismo, aunque no tiene por qué haber ninguna diferencia en principio. Sí que es cierto que hay una ley ortodoxa que es para la mayoría, en este caso entraría el tema de la religión, y luego hay otra que es esotérica, que es mucho más profunda y para una minoría. Eso sí, un auténtico esotérico jamás atacará una religión, porque en el fondo estamos venerando al mismo Dios. Con esto empezamos el episodio de hoy, que va sobre teología, misticismo, espiritualidad, religiones, como no, sufismo e Islam. Entre estos dos grandes ríos que acaban desembocando en el mismo océano, vemos que al final todo lo que conducen estos canales es agua, es la misma sustancia, solo que está habitada por diferentes poblaciones, diferentes civilizaciones, formas de pensar. Por lo tanto, podríamos definir el sufismo de muchas maneras, porque el sufismo no tiene una definición exacta. Si yo hoy tuviera que definir el sufismo de alguna manera, diría que simplemente es un conjunto de herramientas que te ayudan a ser persona. Y por otro lado, el sufismo no se puede explicar si antes no hacemos una introducción a lo que es el Islam, porque no olvidemos que el Islam es una de las tres grandes religiones monoteístas. Es una religión con millones de creyentes que le dan fe, que le da esperanza, que no necesitan de toda esta tradición occidental que ha proliferado en nuestra visión del mundo, no necesitan a un Aristóteles o a un Sócrates, no necesitan tampoco a un Buda, es decir, ellos ya se bastan con Muhammad, aunque después floreció la propia ciencia neoplatónica, incluso aristotélica dentro del sufismo, pero bueno, se podría decir que en un principio parte de algo completamente distinto. Es una visión más que se diversifica
y se multiplica en toda esta compasión divina que no deja de multiplicarse y de expresarse en este maravilloso mundo. Por lo tanto, tendríamos que explicar lo que es el Islam, entenderlo. Se puede entender de muchas maneras, es lo mismo que el cristianismo. Podemos entender el cristianismo pues como un evangélico, como un protestante, como un ortodoxo, como un católico, como una secta. Hay muchas maneras de entender a Cristo. Por supuesto, pues dentro del Islam también hay muchísimos caminos, hay muchísimas vías, muchas táricas, muchas escuelas de jurisprudencia, muchos modos de pensar, muchas posturas de cómo tienen que interpretar según qué cosas, qué acciones tienen preferencia sobre las tradiciones o si es más importante la tradición que el libro sagrado. Es decir, hay un montón de maneras de entender el Islam. Generalizar es un error, por supuesto, y en este caso es imprescindible. Si hablamos de sufismo tenemos que hablar de Islam por un lado, y por el otro tenemos que hablar de lo que es el misticismo. Empezamos por el misticismo. Como ya sabéis, el eje central que gira en torno al misticismo, sea de la religión que sea, es el amor. Lo básico, el eje, como digo, central en el misticismo es el amor. Todo gira en torno al amor. El misticismo cristiano, amor. Misticismo budista, amor. Misticismo islámico, amor. Siempre es el amor. Y por otro lado, tenemos que comprender, como ya he recalcado al principio, que un esotérico, si es auténtico, no va a ir en contra de las religiones, porque defienden al mismo Dios. Es decir, los místicos entre ellos se entienden aunque sean de religiones distintas, porque conocen el núcleo, conocen su centro, y saben que todos somos seres humanos y que tenemos un mismo destino. El destino de unas almas particulares que vienen cada una con sus dificultades, con sus pruebas, pero al fin y al cabo el destino es el mismo. Ahora vamos con lo que es el Islam. El Islam es una religión que literalmente la palabra Islam, fijaros que no es personalista, sino que es algo que está designando algo y significa sumisión a la voluntad divina. Es decir, en el momento en el que tú te conviertes al Islam, se podría decir que tú tomas conciencia de la realidad que a ti te está envolviendo, porque hasta ese momento tú no eras consciente en el aspecto de tu mente, ¿no? Desde un aspecto de la supraconciencia, por supuesto, tú ya estás conectado con la realidad desde el primer momento, lo que pasa es que no lo sabes. Esa es una visión muy sufí para comprender lo que es el Islam. Tomas conciencia, es decir, aprendes lo que son tus límites, comprendes de que eres un ser humano, de que no eres ilimitado, de que si te vas a vivir a fondo del mar pues te vas a ahogar, de que si metes la mano en el horno te vas a quemar la mano y que tampoco no te puedes ir a vivir a la luna, hay que pisar con los pies en la tierra. Esto es el Islam, ser realista, comprender tus limitaciones con unos pilares fundamentales como religión abrahámica, la existencia de un solo Dios, de que hay un libro sagrado, de que cada alma es única, de que hay unos profetas, hay unos mensajeros, hay unos santos que han venido a ayudarnos y que nos ayudan y que nos guían hacia el camino. En este caso, aquí tenemos lo que sería el Islam. Por lo tanto, no hace falta ser místico en teoría para comprender que el Islam es liberarse del ego. Después tenemos dos palabras claves para comprender lo que es el Islam también, que viene de la raíz arábica de la IBD, que estaremos hablando de ibada y de ubuda. Los expertos suelen coger, da igual cuál de estas dos palabras cojas, porque ibada significa adoración, ubuda significa servidumbre. En el momento en el que tú te conviertes al Islam, tú estás en una posición de sumisión, de adoración, de servidumbre, de servir al prójimo. Todas estas cosas son llamativas y yo aquí lanzo la pregunta de si el ser humano necesita religiones para ser bueno. ¿Necesitamos una religión para ser buenos? ¿Por qué el ser humano necesita religiones? ¿Son las religiones necesarias? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opináis? Os voy a decir dos cositas. Vamos a hablar de Ibn Arabi, porque ha sido el mayor sabio que ha existido dentro del sufismo, y yo diría que del Islam, porque es muy consultado. Dijo Ibn Arabi, que es del siglo XIII, nació en Murcia, estuvo por Al-Ándalus, después se marchó a la Meca varias veces, visitó Turquía, y finalmente pues acabó en Siria, en lo que sería Damasco,
siglo XIII, recordad, 1200 y algo. Decía Ibn Arabi que, bueno, el contexto yo ya sé que es medieval, pero bueno, aún así yo me lo tomo muy en serio las palabras de Ibn Arabi cuando dice que la religión es la ciencia de las ciencias. Y no solamente eso, también tenemos algo muy interesante, un dicho del profeta del Islam, cuando dice, y esto está registrado en Bujarí, número 13, es un hadith del profeta Muhammad, que la pasea con él, y dice así: aquel a quien Alá desea el bien, le da la inteligencia de la religión. Que esto se dice en árabe, si lo pronuncio mal disculpadme, yufaqihu fiddin. Tenemos aquí dos perspectivas muy curiosas y muy interesantes, teniendo presente los tiempos que estamos viviendo hoy en día, en los que no es que se desprecie la religión, simplemente es que se ignora. Estamos viviendo en unos tiempos que sí, espiritualmente hay un redescubrimiento de esas Américas espirituales, en las que se está volviendo a colonizar esas tierras, pero por otro lado estamos olvidando los arcanos, estamos olvidando otra vez lo esencial, las religiones, el valor de la misa, el valor de realizar estas... falta cultura religiosa, en definitiva, y es algo verdaderamente preocupante, porque es algo que nos distrae, que nos aleja y que interpretamos las cosas como nos da la gana, como viene a ser la generación de la nueva era. Esto es peligroso, por supuesto. Tenemos que entender las cosas tal y como nos la dejaron registradas los auténticos profetas que purificaron los espejos de sus almas, reflejando como rayos de luz del sol que te deja cegado el espejo de lo limpio y de lo pulido que está. Yo siempre me voy a fiar de lo que dice un profeta, siempre me voy a fiar de lo que dice un santo, no de alguien que organiza un taller de espiritualidad con todo el corazón del mundo, pero desde luego te cobra. Así que, dejando ya claro que el papel de la religión es fundamental y queda lejos de los que opinan de que la religión es el opio del pueblo, bueno, que opinen lo que quieran, yo simplemente estoy aquí dejando datos. Y para terminar, hablando ya de Islam, tenemos dos palabras islámicas o árabes bastante interesantes que no tienen una traducción exacta, por eso yo pienso que tenemos que explicar más o menos lo que significa adab y lo que significa din. Din se puede traducir como si fuera el caso de religión, tu religión, pero está mal, es decir, la traducción de din es mucho más profundo de simplemente etiquetarlo como una sola palabra en nuestro lenguaje. Din sería como decir es tu camino, es la manera de cómo tú te relacionas con el mundo. Pero esto teniendo ya una fe y siendo ya creyente, es decir, un cristiano puede tener su din, un judío, un zoroastriano, un maniqueo, me da igual. El caso es que cuando tú tomas conciencia y te has convertido en alguna religión, es decir, eres un creyente, eres una persona religiosa, tú tienes ya una manera distinta de obrar, porque sabes, has despertado, has abierto tu conciencia, o si estás iniciado, tienes un din, tienes un camino, tienes una manera, una gravedad distinta de cómo te relacionas con todas las criaturas del mundo, ya sean vegetales, animales, personas o incluso las propias constelaciones. Cuando las estás observando desde el cielo, tú ya las estás observando desde otro punto de vista en comparación con el ignorante, con quien todavía está dormido. Entonces aquí tenemos la definición más o menos de lo que sería din, y ahora vamos con la definición de adab. Adab sería traducible como cortesía, educación. Pensad que en persa la palabra bi-adab, sin educación, estás diciendo maleducado en persa. Pero claro, estamos diciendo maleducado en el aspecto de que esta persona no tiene modales. Si todo esto no nos lo llevamos a un contexto más teológico, adab, en el tema más religioso, se estaría refiriendo a cuál debería de ser mi actitud correcta respecto a mi posición como ser humano, cómo tengo que actuar yo, por ejemplo, con los animales. ¿Tengo que maltratar a los animales? No, porque el Corán ya te dice que no tienes que hacer eso. Es decir, tú no tienes que despreciar ninguna criatura que haya sido creada por el Creador. Es decir, no desprecies absolutamente nada de lo que hay en esta tierra y en ningún otro planeta del universo.
porque tú no eres el propietario. Tú eres el resultado evolutivo de lo último que se ha estado gestionando durante millones de años. Por lo tanto, mereces reflexionar, mereces un respeto. Tú, tanto tus prójimos, tu familia, como todo. Como digo, para comprender estas cosas tienes que despertar, tienes que tomar conciencia o simplemente tienes que estar iniciado. Y esto te lo tienen que explicar maestros, personas que están en la vía. Porque una persona normal, un creyente cotidiano, se va a misa, escucha al cura y ya está. Y se puede enterar de alguna cosita, le puede gustar, le puede no gustar, pero a lo que me refiero es mucho más profundo, porque el sufismo de lo que se trata es de acelerar el ritmo hacia el núcleo del Islam. Entonces ahora ya estaríamos hablando de lo que es el sufismo, o al menos la definición sufí de lo que es el Islam, porque claro, un sufí te va a decir, para mí el sufismo es el Islam, no queda otra. El corazón del Islam es el sufismo, es el centro, es el núcleo, ¿vale? Entonces esto evidentemente estamos hablando de mística, estamos hablando de esoterismo, estamos hablando de amor, no estamos hablando de cosas extrañas, ¿vale? Es importante, yo no sé a qué público me estoy dirigiendo, entonces para mí es un reto hablar de todas estas cosas, porque yo ya doy por hecho de que ya hay un nivel aquí, hay un nivel. Yo no sé si es necesario aquí tener que explicar lo que es la espiritualidad, por ejemplo. Sabemos diferenciar entre espiritualidad y espiritismo o espiritualista, porque no es lo mismo. Aquí estamos hablando de espiritualidad, de cómo el ser tiene que relacionarse con todos los tajallis, con todas las teofanías, con todas las manifestaciones que se están produciendo en este mundo que constantemente se está creando. Constantemente, la ciencia esto lo ha demostrado hace algunas décadas y lo llaman física cuántica. La ciencia sigue demostrando muchas cosas que ya los alquimistas medievales ya sabían. Entonces, como digo, el sufismo es una vía espiritual iniciática. Se divide en varias taricas, que sería el equivalente a hermandad, una senda, una cofradía, que gira en torno a un sheikh, un maestro espiritual que te ha cogido de la mano y te está llevando por el camino. Del mismo modo que nosotros nos entregamos al doctor, nos entregamos al médico para que nos quite la enfermedad, confiamos nuestro cuerpo, le confiamos nuestras mentes a los psicólogos para que nos curen y para que nos analicen. Y más te vale ser sincero, porque si mientes o te equivocas, entonces el doctor, el médico, te va a recetar una medicina que no será la apropiada. Es decir, mentir en este aspecto, en el aspecto de que se trata de ti, se trata de tu propio bienestar, se trata de la salud de tu alma, se trata de ti. ¿Cómo vas a mentir en ese aspecto? Pues los maestros espirituales son médicos también. Lo que pasa es que son médicos para el alma. Te pueden analizar y te pueden dejar como nuevo si te dejas, y si el maestro es auténtico también, porque hay que tener mucho cuidado con esto, y te deja como naciste a este mundo, te vuelve a dejar puro, te vuelve a dejar brillante, te vuelves a ser un niño. Esto es lo que hace un maestro espiritual verdadero. Por lo tanto, una vía, seguir un camino es esencial, ya que la vía es el puente que conecta la ley con la realidad. Conocer esas leyes forma parte de la religión. Después, eres realista. Estoy aquí, soy una persona, somos grupos, somos tribus. Cuando tenemos conciencia de todo esto, entonces ya lo que falta es meterse en la vía, introducirse dentro de esta vía. Bien, ya hemos explicado, a mi juicio, lo que es el sufismo, lo que es el islam, lo que es el misticismo. Hemos hablado un poco de la introducción, de lo que debería de ser pues toda esta introducción mística, teológica, religiosa, esto que está tan desfasado hoy en día que nadie quiere escuchar porque aburre, y bueno, porque hay muchos prejuicios también al respecto. Así que nos vamos al segundo punto, donde vamos a tratar el tema de libertad versus libertinaje.
pensáis qué diferencia hay sobre hacer lo que debes o hacer lo que quieres? ¿Cómo llevas tú la vida? ¿A qué te dedicas? ¿Te dedicas a hacer lo que debes o haces lo que tú quieres? Pues esa es la diferencia que hay entre la libertad y el libertinaje. Hay una gran confusión al respecto porque se ha vendido mucho la moto de que somos libres. Y me voy a ir al libro de Fernando Mora, que se llama Ibn Arabi, Vida y Enseñanzas del Gran Místico Andalusí, editoriales Kairos, porque me gustaría leeros una página muy interesante al respecto, ya que estamos tratando el tema del sufismo, el tema del Islam. Hay un párrafo maravilloso en la página 317, que yo creo que el autor lo explica fantásticamente, y sin más, porque está muy relacionado de lo que estamos hablando ahora. Fijaros, dice así el párrafo: la religión esencial es, tal como recoge el libro sagrado, es decir, el Corán, la sumisión, que es el significado de Islam, como ya hemos hablado, y dice el Corán en la Súrah de la Vaca 2.132, la religión de Dios es el Islam. Bien, aquí hago una pausa, ¿vale? Que nadie se confunda. Aquí no estamos diciendo que te conviertas al Islam, aquí estamos diciendo que despiertes, que abras tu conciencia, que todas las religiones son Dios. En el caso del Islam, si estamos hablando del Corán, evidentemente te va a decir que la religión de Dios es el Islam. Pero con esto no queremos hacer proselitismo, ni queremos aquí convencerle a nadie de que esta es la mejor religión del mundo. ¡No! Porque eso es ego. Eso es ego. Un judío te va a decir que esa es su mejor religión, un cristiano te va a decir que esta es la mejor religión del mundo, y ya está. Tenemos que saber comprender el contexto. Entonces, en este caso, sería correcto, en términos coránicos, decir que la religión de Dios es el Islam. Pero tenemos que entender el Islam por lo que verdaderamente es, que es someterse a la voluntad divina, como ya hemos hablado. Es decir, no tenemos que poner etiquetas de no, yo estoy adorando a Allah, me voy a la Meca, cumplo con los 5 pilares del Islam y ya está. El Islam es mucho más que eso, porque son muchos puntos de vista, son muchas escuelas, también esto ya lo hemos tratado, ¿vale? Solo quería dejar claro el tema de que no generalicemos, no tengamos estos prejuicios de que no, el Islam es esto y se ha acabado. No es así, no es así. Continuamos. Mientras que la religión creada es la sustentada por quienes adoran al Dios creado en las creencias, el cual no solo es la proyección de nuestras propias enseñanzas y temores, sino también el único medio que tenemos a nuestro alcance, los seres ordinarios, para relacionarnos con el Dios real que reside más allá de las creencias. Por descontado, no cabe duda de que la religión de Dios puede diferir bastante del Islam histórico de los seres humanos. Ya hemos señalado que quien se conoce a sí mismo no solo conoce a su Señor, esto hablaremos más adelante, sino que también constata su propia condición de dependencia ontológica. Una dependencia que se explica porque su cantidad de meros posibles, las entidades que pueblan el cosmos, reciben continuamente su existencia de parte de Dios, el ser necesario. En ese sentido, sumisión quiere decir el reconocimiento de la falacia de la existencia desgajada de su raíz primera. Tal vez este sea un término un tanto recalcitrante para la moderna mentalidad occidental, ya que evoca la ausencia de libertad, la entrega de la voluntad de cuestiones similares. Pero nada más lejos de la intención de los místicos y contemplativos que nos aconsejan, al igual que Ibn Arabi, cobrar plena conciencia de nuestra condición de servidumbre existencial respecto a la suprema realidad, porque no deja de ser una profunda paradoja que la auténtica libertad del siervo incondicional de Dios es que no sirva a nada ni nadie salvo a la verdad, y que no tema a ninguna persona o cosa, ni en este mundo ni en el otro, salvo a Dios mismo. Bien, pues con este párrafo yo creo que queda bastante claro el tema, la frecuencia, la magnitud de todo lo que se está hablando hoy aquí, y que es una gran diferencia comprender lo que es la libertad y de lo que es el libertinaje. Yo hago lo que me da la gana, no eres libre, eso no es libertad, eso es libertinaje. Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad es someterse, la libertad es convertirse en un creyente y ser de una religión e iniciarse. Bueno, podéis analizar a cualquier filósofo, yo me baso en este caso en palabras de don Antonio Escotado, fallecido ya hace casi 2 años, en lo que explica clarísimamente que la libertad es hacer lo que debes. La libertad es hacer cosas de tu propia condición. Es decir, si tú eres un ser humano,
¿Qué es lo que a ti te hace sentir libre? No puedes hacer lo que quieres. Si eres un ser humano, ¿cómo te vas a sentir libre? La pregunta es bastante compleja porque el ser humano es muy complejo. ¿Qué os parece si bajamos la apuesta, aflojamos el listón, nos vamos a los animales? ¿Sí? Es más fácil de explicar. Vamos a poner de ejemplo un pájaro. Un pájaro. Me da igual cuál sea. ¿Cómo es un pájaro libre? ¿Yéndose a otro planeta? ¿Metiéndose debajo del mar? No, eso, espera, son los pingüinos, ¿sí? ¿Cómo un pájaro es libre? Haciendo cosas de pájaro. ¿Y qué cosas hace un pájaro? Volar, cantar, comer, regresar al nido. Bueno, comer es lo que hacen todos los animales. Hasta aquí, bien. Ahora nos podemos ir al león. ¿Qué hace el león o qué hace el lobo? Nos repetimos otra vez lo mismo. El lobo hace cosas de lobo. La jirafa hace cosas de jirafa. Esto es la libertad. Es cumplimentar la entera esencia de lo que viene a ser la existencia, en definitiva. No queda otra. Entonces, el ser humano, para ser libre, ya que está un escalón por encima de los animales, supuestamente, ya hemos hablado de eso en otros episodios, el ser humano puede hacer muchas cosas. Aparte de trabajar, bueno, las hormigas también trabajan, y no tienen ningún seguro médico, ni ningún seguro laboral, ni tienen horarios. Es decir, nosotros nos quejamos siempre del trabajo. Pues hay animales que trabajan, se juegan la vida cada día, y lo hacen por comer, y lo hacen por sus compañeros. Y no reprochan absolutamente nada. Es decir, nos queda mucho todavía por aprender y para conectarnos con las hormigas y con muchas otras cosas que hemos perdido. Pero en definitiva, lo que quiero dejar aquí claro: ser humano, ¿cómo eres libre? Cantando, como los pájaros, pintando, haciendo música, haciendo poesía, coreografiando, sintiéndote político, sintiéndote religioso, construyendo. En definitiva, son tantas cosas y todas estas cosas tienen algo en común, que es lo que llamamos humanidades. Humanidades. Hacer radio, como ahora que estamos aquí, escuchar a otras personas, narrar cuentos. Humanidades. Esto es lo que nos hace humanos. Y podemos elegir lo que queramos. O podemos incluso hacerlo todo, como Leonardo da Vinci, que se dedicó absolutamente a todo, a la pintura, a los inventos, a toda clase de ciencias. Es decir, para ser verdaderamente libres tenemos que cumplir con funciones humanas. Tenemos que ser realistas. Me gusta cantar. Canta como si nadie te hubiera escuchado, nos dice Rumi. Baila como si nunca nadie te hubiera visto. La danza, queridos amigos, es fundamental. Es esencial para el cuerpo. Hacer cosas de seres humanos. No hagamos cosas de animales porque nos estamos degenerando. Tenemos que hacer cosas humanas. Eso es la libertad. Y por lo tanto, trabajar es humano. Ser religioso es ser humano. Ser político es ser humano. Muchas otras cosas. Y luego también mucho cuidado con el tema de la libertad y del libertinaje, porque ahí también podemos diagnosticar si un sufí verdaderamente lo es o no. Han habido muchas denuncias de grandes maestros, sobre todo, bueno, vamos a leer ahora a Ibn Arabi, donde nos advierte en reiteradas ocasiones de las trampas ocultas que hay, esas trampas que nos deja el ego para saber identificar si verdaderamente alguien es sufí o no. Estamos en el libro de los sufíes de Andalucía, en la página 88, y dice así, en el tercer y último párrafo del libro: de la misma forma, yo he censurado a algunos sufíes, no a los sinceros, sino a aquellos que aparentan a los ojos de los hombres una santidad que contradice su naturaleza interior. Por eso, dijo él, es decir, dijo Dios, entre los hombres está aquel cuyas palabras sobre la vida de este mundo te complacen, toman a Alá por testigo de lo que tienen en el corazón. Esto sería la Sura de la Vaca 204. No desapruebo el conjunto de juristas, pues el profeta dijo: aquel a quien Alá desea el bien, le da la inteligencia de la religión, que ya lo hemos mencionado. Sin embargo, los juristas de quienes hablo están dominados por sus deseos egoístas y pasionales, se hallan bajo la influencia de Satanás. Como no buscan más que dañar a los santos de Alá, Aulilla,
su testimonio los hará perecer, como veremos más adelante en el libro y como sabemos por el profeta, que Alá le conceda su gracia y su paz. Por lo que se refiere a los sabios que se comportan con equidad y que cuentan con una sólida instrucción religiosa, son las autoridades guiadas por Alá, y ellos mismos son guías luminosos, modelos de piedad. Son herederos del enviado de Alá, en lo relativo a la ciencia, a las obras y a la pureza de intención, y de carácter que les vale el apelativo de piadosos. Así pues, cuando en esta obra me oigas censurar a los juristas, comprende que ataco a los que siguen sus deseos pasionales y se dejan dirigir por el alma que incita al mal. Y de igual modo, cuando censuro a algunos sufíes, me dirijo a esos de los que he hablado antes, pues los encarnacionistas y los libertinos que pretenden seguir el camino son en realidad secuaces de Satanás y promotores de perdición. Que Alá aclare nuestra vista interior, basira, a la suya, que Él armonice nuestro secreto íntimo, sir, el suyo, y que Él haga callar sus críticas, tal vez se den cuenta entonces de sus errores. Ahí está ese punto fundamental entre los libertadores, los liberales, y los que verdaderamente son libres. Esto ya estuvo denunciado y estuvo advertido desde hace siglos. Sobre todo pienso que lo que tenemos que aprender en este bajo mundo es a interpretar la realidad, que es uno de los grandes retos que tenemos, porque tenemos que desactivar el ego para ello. ¿Cómo aprendemos a interpretar la realidad? Pues poniendo las cosas en su sitio. ¿Qué necesitamos para saber interpretar la realidad? Como digo, necesitamos adab. El adab también es poner las cosas en su sitio, cada cosa en su justa medida, es el equilibrio. El equilibrio, no darle más a alguien de lo que nos está pidiendo, pero tampoco no darle nada. Es decir, por eso es difícil saber cuál es la exacta porción que necesita cada persona, porque eso forma parte de la justicia. Y no olvidemos que la justicia es el fermento de la paz. Si todos los seres humanos, hablando ya en utopía, nos conociéramos a nosotros mismos, en el mundo habría paz. Porque sabríamos lo que necesitamos y lo que nos pertenece por derecho y lo que no nos pertenece. Pero como estamos viviendo en una época socioeconómica, ¿no?, de capitalismo, de voracidad, de arrasar, de no tener en cuenta muchos elementos, que todo esto se va a volver en contra nuestra, como ya estamos viendo en cómo está el mundo, todas estas cosas nos perjudican. Y nos perjudican porque estamos tan obsesionados en los valores del mercado de que nos estamos olvidando de lo que es esencial. Es que ese vacío no lo vamos a llenar con una aspiradora, lo vamos a llenar conociendo cuál es el verdadero núcleo de ese problema que no deja de ser espiritual y que después desconfiamos de los maestros espirituales para entregarles nuestra alma o nuestros deseos. Porque claro, es un mundo muy duro, es un mundo en el que necesitamos sentirnos un poco caprichosos. Algo que nos haga sentir nos haga sentir muy humanos, ¿no?, en ese aspecto. No olvidemos otras palabras muy sabias que dice el Corán, de que los injustos sufrirán. Y aquí es donde entramos en el tema de quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor, que es uno de los más famosos aforismos sufíes. Bien, parémonos aquí. ¿Qué significa quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor? Que eso ya estaba escrito en el oráculo de Delfos, de la antigua Grecia, es decir, es una cosa antiquísima. Esto significa que en la medida en que tú te conoces es la medida en la que tú vas a ver las cosas. Amplifica tu visión, porque si no la amplificas te estás limitando y te estás reduciendo a algo que verdaderamente no eres. Lo que tú estás viendo en los demás es lo que tú eres, y según en el nivel que tú te encuentres, lo semejante llama a lo semejante. Por lo tanto, cada uno debe de ser responsable de las consecuencias que está haciendo, de las acciones que está haciendo, de las amistades que está fraguando, de la clase de gente con la que se está moviendo. Todo y absolutamente todo influye en nuestras vidas. Lo que pasa es que falta mucha responsabilidad, hay mucha inconsciencia en ese aspecto y nadie sabe lo que está pasando. Bueno, nadie, una mayoría.
Es decir, yo no sé por qué me está pasando esto, la culpa es de mi familia, empezamos a buscar culpables externos y empezamos en la dinámica de la queja, ¿no? Porque claro, sufrir es más fácil que cambiar. Entonces, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tienen los partidos políticos, me desahogo viendo partidos de fútbol, o me voy de compras a un gran mare magnum, me paseo y me drogo con cafeína o con cocaína, me da igual, es decir, el caso es que buscamos evasivas, estamos dentro de una rueda de hámster, de rueda de sámsara, donde no hay manera de salir de ahí si no recibes un toque, un silbido, pero claro, ese silbido hay que escucharlo, porque ese silbido está presente constantemente, pero hay que saber escuchar eso. Y bien, entonces, ya que estamos hablando de conocimiento, de que tenemos que conocer la realidad, me imagino yo de que algunos habrán llegado a conocer esa realidad, ¿no? ¿Tienen algún nombre? ¿Quiénes son esas personas en la humanidad, a lo largo y a través de la historia, que han conocido la verdadera realidad? ¿Quién nos ha transmitido esto? Pues en el tema del Islam y también de las religiones abrahámicas monoteístas tenemos a los profetas. Los profetas, sí, esos que aparentemente parece que están chalados y que los han perseguido y que les han torturado y que los han crucificado, han sido las personas más cuerdas del planeta, porque han sabido interpretar cosas y han visto algo de lo inefable que lo han querido traer aquí para ayudarnos a nosotros, para despertar la conciencia. Ese es el objetivo de un profeta. No olvidemos que un profeta es un mensajero, viene a entregarnos algo porque en un momento crítico, evidentemente, o sea, un profeta no aparece en tiempos de bonanza, tienen que ser momentos críticos para la humanidad. No olvidemos, los profetas solo los seres humanos pueden recibirlos. ¿Por qué? Porque los necesitamos, porque estamos condicionados para que esto suceda así, por misterios de la divina providencia. Una hormiga no necesita profetas, aunque a lo mejor los tienen, yo que sé, a lo mejor la reina de las hormigas a lo mejor es profeta y dice, ahora vamos a hacer el nido aquí, y van todas las hormigas a hacer ahí el nido, ¿no? Yo que sé, el reino animal también tiene sus misterios, pero en este caso estamos hablando de mensajeros, de profetas que han traído lo que vulgarmente se conoce como una nueva religión, o a lo mejor no querían traer una religión, simplemente querían iluminar a la humanidad, pero eso se ha quedado ya como... se acaba como estancando con todo el barro humano que queda ahí lleno de ambición, de vanidad. Entonces todo esto como que se queda estancado. ¿Quién ha querido rescatar todo esto? Bueno, los esotéricos. Por eso son poquitos, son como una especie de élite que se han atesorado muchos conocimientos. Los conocimientos están ahí, y todavía más aún en la época en la que estamos viviendo, que tenemos toda la información, precisamente por tenerla ahí no la buscamos. Hay muchas personas, millones de jóvenes y no tan jóvenes, que son incapaces de leerse un libro. Esto es preocupante, amigos y amigas, es preocupante. Nos pegamos viendo vídeos cortos de multicolores, de yo que sé qué, y luego somos incapaces de procesar dos simples colores que hay en un libro, que es el blanco y el negro. Nos aburre, nos da el sueño, estamos tan sobreestimulados de que ya la dopamina ha llegado a unos límites incontestables. Y cuando esa dopamina no se está produciendo, automáticamente ya se queda dormido. Si actualmente tuviese que venir algún profeta, yo creo que no tendría el mismo nivel que tenía los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Porque simplemente la humanidad espiritualmente, sobre todo en Occidente, está tan atrofiada, esta humanidad, espiritualmente hablando, que no haría falta un gran profeta para despertar a muchas conciencias. Quizás no sería un profeta con mucho músculo, ¿no? Tengo esa intuición. No sería un gran profeta, no sería como estos grandes maestros sufis persas de la Edad Media, de que no se trata simplemente de anunciar, es que ya las pruebas de acceso para ser sufí en la Edad Media eran muy duras, las pruebas ascéticas que hacían, como viene a ser el Sheikh Abu Sa'id Abul Khair, uno de los grandes maestros y místicos del sufismo y de los primeros también, no olvidemos a Rumi, aunque Rumi ya era maestro antes de ser sufí, pero han habido sufís que han hecho verdaderos esfuerzos de Superman para ser sufíes. Entonces en ese aspecto actualmente no sé cómo estaría la cosa, pero bueno, tenemos que dejar claro que dentro del Islam no se aceptan más profetas, ¿vale? Aquí tenemos la refutación coránica, que ya nos iríamos al
al 33:40, la sura 33:40 del Corán, que nos dice literalmente: Muhammad no es el padre de ninguno de sus hombres, sino que es el mensajero de Dios y el sello de los profetas. Dios lo sabe todo. Esto nos dice el Corán, reconoce a todos los profetas, pero ya el Muhammad es el último y es el más perfecto de todos los profetas. Este es el sello que tiene el Islam y lo podéis encontrar, como digo, en la sura de 33:40, que se llama la sura de los aliados. Ahí está esta sura. Tenemos que hablar también de los libros sagrados, ¿no? Porque los profetas todos han entregado un libro, todos han entregado unas enseñanzas, que estas enseñanzas pues se han escrito en libros, porque eran unas enseñanzas muy importantes que la humanidad ha considerado que esta información no se tiene que perder porque es una información que no llega cada día. En el caso del Islam tenemos el Corán, que es solo un libro, a diferencia de los judíos, que tienen decenas de libros en el Antiguo Testamento, el número de los proverbios, el Deuteronomio ya son 5 libros, en fin, es una barbaridad, es muy extenso, te puedes pegar toda la vida simplemente leyendo y estudiando tantos libros. Después tenemos el cristianismo, que como coge parte de por no decir que lo coge todo del Antiguo Testamento, también son muchos libros. En el caso del Islam, simple y llanamente, hay un solo libro, que es el Corán. Y por cierto, medio Corán es Biblia. Son relatos de la Biblia. Lo único que te trae algunas informaciones, digamos, actualizadas. Te habla del profeta Muhammad, cosa que no te habla la Biblia, evidentemente, porque viene después. En el caso del Corán estaríamos hablando de la lengua árabe, pero de un árabe clásico, de un árabe medieval, que solamente se utiliza para recitar el Corán, como viene a ser en el caso de los judíos, que están recitando la Torá o el Talmud en hebreo. En este caso, el judaísmo y el islam tienen una cosa en común, y es que están utilizando lenguas que son sagradas, lenguas que son tal y como las habían escrito hace miles de años, y que están registradas. En el caso del cristianismo, el griego también, o el latín, sería una lengua sagrada, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los profetas que vienen de Oriente Medio, pues hablaban arameo, o hablaban árabe, o hablaban hebreo. Es decir, todas estas lenguas, hebreo, árabe, o hebreo, arameo y árabe, son lenguas semíticas. Entonces, todas las lenguas semíticas provienen de la misma familia, de las mismas raíces, y hay palabras que se parecen y hay sustantivos que tienen mucho en común aunque las lenguas sean distintas. No es lo mismo en el caso del griego, del latín, que son lenguas indoeuropeas y que por lo tanto cuando estamos traduciendo profecías que vienen de lenguas semíticas, las estamos trasladando a una lengua indoeuropea, que las lenguas indoeuropeas son más cuadriculadas, son más de o sí o no. No hay esa abundancia de palabras, ¿no? Porque son más racionalistas, más de encajar piedra por piedra y tiene que encajar así. Esto, el lenguaje afecta mucho también a la idiosincrasia, no olvidemos esto. Entonces, ahí tenemos la diferencia de lenguajes que se utilizan dentro del Islam. Todos los musulmanes, o prácticamente la mayoría, saben el árabe coránico, lo entienden, o pueden profundizar escuchando ese mismo árabe que ha quedado congelado desde los tiempos del profeta Muhammad en el siglo VII después de Cristo, es decir, en el año 640 aproximadamente, 660. Y luego tenemos también los judíos que han sabido conservar su lengua sagrada, el hebreo, a través del Talmud, de las escrituras, los rabinos que están estudiando. No ocurre esto con el cristianismo porque la mayoría de los cristianos ni siquiera saben hablar el griego, que es como se escribió los evangelios. Luego, el tema de los evangelios no me voy a meter aquí, ¿vale? Yo solo quiero dejar claro que en teoría el cristianismo no tiene una lengua sagrada, pero tiene a Cristo como referencia. Eso es lo que le hace particular. Hasta aquí hemos hablado de lenguas sagradas, hemos hablado de libros, estamos hablando del Corán. No olvidemos que el Corán, ¿qué significa Corán, no? Corán no significa libro, ¿vale? Porque el libro en árabe se dice ketab. Corán significa recitación. Esto es muy importante comprenderlo porque no se habla de esto, no sé por qué, así que ya lo digo yo. Corán significa recitación. ¿Por qué? Porque el Corán es algo que desciende, vamos a decir que desciende del cielo y lo transmite el profeta Muhammad. Muhammad, ¿cómo lo transmite todo esto? Pues de forma oral. Es decir, al principio el Corán fue oralidad pura y dura. Y todos los compañeros de Muhammad se aprendieron el Corán de memoria y se lo sabían de manera oral.
¡Wow! Seguramente estaréis diciendo, pero eso hoy en día, aprenderse un libro de memoria y además un libro que está desordenado y que está en otro idioma, qué cosa más extraña y más rara. A ver, paremos un momento. En la Edad Media, en medio del desierto, no hay electricidad, no hay radio, no hay móviles, no hay WhatsApp, no había prácticamente tecnología. Es decir, esa gente tenía, aparte del pastoreo, tenían prácticamente todo el día. Y además eran una humanidad con una memoria extraordinaria en comparación con la memoria que tenemos hoy en día. Tenían los árabes en el desierto, que todo se lo contaban hablando, porque es que ni siquiera escribían. Porque ni siquiera había papel en aquella época en Arabia, en el siglo VII. El papel llega con la expansión y con las conquistas islámicas, que llegan hasta China, y entonces los árabes trajeron el papel a Europa. O los cruzados, es decir, es un desierto. Imaginaros un desierto donde ha estado viviendo ahí la humanidad toda su existencia. Entonces la memoria se estimula, la memoria está cargada, la gente tiene memoria en el desierto, porque están toda la santa vida viviendo en silencio, viendo las estrellas. Tenéis que imaginároslo así, ¿vale? Sin prejuicios, sin imposibles. No es imposible, o sea, quizás es más difícil aprenderse el Corán hoy de la cantidad de obligaciones que tenemos y de quehaceres y de ocio y de tanta saturación que digo con el tema de la dopamina. Pues quizás es más difícil hoy, pero si tú te pones al 100% de corazón, con toda la voluntad, yo te digo que en 3 o 5 años, si te dedicas plenamente, te puedes aprender el Corán de memoria. Hombre, no va a ser fácil, faltaría menos, ¿no? Pero se puede aprender en 3, 5 años, y más todavía de pequeños, que los peques son esponjas, que lo absorben todo. Es decir, así es como se enseñaba el Corán al principio, porque era una recitación. ¿Qué pasa? Cuando muere el profeta, todavía están sus compañeros, porque el profeta era un ser humano. No vayáis a pensar que era alguien inmortal o que era un dios, no, el profeta era un ser humano, era un mensajero que venía a transmitir, y digo, no me adoréis a mí, porque yo estoy adorando a Dios, y es la referencia, es el hombre perfecto, dentro del sufismo también, y tienes que seguir el ejemplo que Dios ha enviado sobre la tierra. ¿Cómo le explico? Imaginaros Dios, ¿cómo le explico yo a los seres humanos que tienen que ser buenos? Es que me van a poner pegas. ¿Cómo se lo explico? Enviándoles un ser humano que sea perfecto, que diga de que es mi hijo y que el Padre está en el cielo. Esa es la manera de cómo los seres humanos entendemos las cosas, tomando de ejemplo un profeta, un santo, o un maestro, o un guía espiritual. Entonces, esa es la función que tienen los maestros ascendidos, o los profetas. Lo que pasa es que con los profetas se han creado religiones, y no con ello quiero decir que la religión sea mala. Ya lo he dicho antes, las religiones son necesarias y son buenas, porque si las religiones fueran malas, se hubieran extinguido hace mucho tiempo. Mira del comunismo, ha durado medio siglo. Las religiones llevan 5.000 o 6.000 años existiendo y seguirán existiendo porque es una cosa humana, necesaria para sostener la tensión que hay acumulada en todo este mundo. Es como una sauna para el alma, la religión, donde tú te metes en esa sauna y te relajas y te despejas y reverdeces. Esa es la función auténtica de la religión. Otra cosa es que las religiones hayan perdido esos valores. No olvidemos que yo estoy hablando de lo que debería de ser, de lo ideal. Es como si me pongo aquí a hablar de política. La auténtica función de la política dista mucho de lo que verdaderamente debería de ser la política. Y lo mismo podríamos decir de los bancos. ¿Para qué están los bancos? Para guardar nuestro dinero, no para que nosotros dependamos de los bancos. En definitiva, lo mismo con la policía, etc. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los valores están invertidos. Las cosas ya no son como deberían de ser. Estamos viviendo unos tiempos, los últimos 6.000 años, esto ya lo dice el hinduismo, en el Kali Yuga. La verdad tiene que ocultarse. ¿Por qué? Lo dice René Guénon en el libro de La crisis en el tiempo moderno. Pero bueno, estoy sacando ahora el tema del hinduismo. ¿A qué tiene que ver todo esto? Os estoy poniendo un ejemplo porque el hinduismo es una religión ancestral que sigue viva y que sigue explicando muchos misterios desde un punto de vista de la India en este caso. Pero bueno, podemos poner a Jesucristo como ejemplo. ¿Qué le pasó a Jesucristo por decir la verdad y por ser la verdad? ¿Qué le pasó al santo mártir sufí místico Al-Halash?
¿Qué le pasa a las personas que van con la verdad por ahí? Que se quedan sin amigos. Ya lo decía Platón. Es que el ser más odiado en el mundo es el que dice la verdad. Vete tú con la verdad a ver cuánto tiempo aguantas en el mundo laboral. Como no seas el jefe de tu propia empresa, o a veces ni eso. Es decir, lamentablemente vivimos en un mundo en el que la mentira triunfa. Entonces, como la mentira está triunfando en este mundo, cuando dices la verdad, vas a chocar. Vas a chocar, evidentemente, pero chocarás con los corruptos. Eso es importante. Chocas con los corruptos, no chocas con los verdaderos. Con los verdaderos te vas a comprender. Entonces, no hay narices de explicar en este mundo las cosas. Si tú quieres hablar de unidad, tienes que expresarlo en términos dualistas. Esto es algo que siempre he recalcado y lo voy a seguir recalcando. Porque luego, no, tú no me estás hablando de la unidad, pues ¿por qué me estás poniendo prejuicios? ¿Por qué me estás criticando esto? Pues, o si no, mira los textos sagrados, mira el Corán, como te dice que el que no va a ser castigado, o la Biblia, los infiernos, los tormentos. ¿Por qué? Porque hemos venido aquí, el alma ha querido como hacer un reset, vamos a decirlo así, chistosamente, para quitarle hierro al asunto, porque el asunto está muy complicado, y el alma quiere volver a aprender, el alma quiere volver a experimentar, quiere volver a sufrir, quiere volver a crecer. El crecimiento es dolor, amigos. El crecimiento es dolor. Pienso en los dientes. Cuando están creciendo los dientes, duele. Cuando estás creciendo, cuando eres un niño y estás creciendo, vas cogiendo gripes, vas cogiendo fiebres, porque el cuerpo está creciendo. Todo se transforma, la naturaleza se transforma, las placas tectónicas se mueven, hay terremotos, se corta la tierra, nacen ríos, crecen montañas, la entera existencia en su manifestación está en peligro. No hay absolutamente nada que esté a salvo. Entonces, el alma, estando en esa situación de peligro, de angustia, anhela esa salvación, que es la que busca y es la que está expresada con cuentecitos en todas las religiones. Pero claro, esos cuentecitos, entre que unos no se enteran y los otros critican, pierden todos. Perdemos todos en ese aspecto. Por eso, la verdad es algo que lamentablemente no se puede decir en grandes palabras, o tienes que buscar el modo de jugar con esta historia, o simplemente no decir nada porque ya conoces el fin, que te van a crucificar. Eso es lo que pasa si dices la verdad. Sí, hoy en pleno 2023, siglo XX, iba a decir siglo XXI, ¿no? Yo ya no sé, bueno, es que estoy conectando ya con otras almas y yo ya no sé ni en qué siglo me encuentro. Siglo XXI, ¿no? Me ha entrado ahora un lapso. En fin, ya me entendéis por dónde voy. Y como digo, pues estábamos hablando del Corán, de que es un libro sagrado muy especial, muy particular y muy querido por millones de musulmanes y por los sufíes también y por los esotéricos, en definitiva, de todas las religiones. Insisto que yo no sé a qué clase de público me estoy dirigiendo. Yo ya he dicho desde el principio de que iba a hablar de cosas religiosas, teológicas, ¿no? Por si puede aburrir a alguien, o por si se ha confundido, se ha perdido, se ha extraviado, no sabe a dónde se ha dirigido. En ese aspecto, pienso que tengo que explicar muchas cosas y deseo compartir esta copa de vino contigo, querido oyente. Esta copa de vino divino del amor, donde me gustaría de que bebieras y de que te embriagaras conmigo de lo que verdaderamente es la religión, de lo que es el misticismo. Y en este caso pues estamos hablando del Corán, que como digo, los inicios del Corán fueron recitación, hasta que al final decidieron plasmarlo en papel y se trató de conservar de la mejor manera posible, no se ha alterado desde ese momento, y entonces ahora tenemos el libro. Pero el Corán originariamente no era un libro. Eso es otra humanidad, es decir, hacer de una cosa sagrada un libro. Algo que solo el ser humano puede hacer. Un libro, donde está la palabra de Dios. Exactamente igual que ha pasado con la Biblia. Lo que pasa es que la Biblia se ha modificado infinidad de veces. Y claro, es bastante difícil de conocer la verdad. Yo diría que solamente un místico cristiano puede penetrar en lo que sería el misterio, ¿no? El misterio de su fe, de Cristo, y ya como han atestiguado toda la vida de los santos, todas las hagiografías que están ahí presentes y que son testigos, por cierto.
¿eh? Los santos son testigos. Es que luego dicen, uy, ayer estuve viendo un vídeo que era bastante intoxicante porque te cuestionaba si existió Jesús o si no existió y quién fue y quién no fue y en fin. Fue un disparate absoluto, una ignorancia tremenda, una ceguera apabullante. Es algo que dentro de mi carrera yo no me puedo permitir esto porque tengo unas inquietudes, porque busco, porque comparto lo que considero que es necesario para comprender y evidentemente pues estas personas que actúan, no voy a decir malintencionadamente, ¿no? Son personas que están perdidas, que están angustiosas porque no hayan respuestas, me sabe muy mal, pero criticando así lo único que hacen es ponerse más velos y taparse con más velos de lo que es la verdad. Es decir, aquí lo imprescindible no es cuestionarse si existió Jesucristo o no existió, como es el caso de Moisés, porque son mentes que lo necesitan todo razonado, racionalmente. Claro, la razón te lo quiere razonar todo, ¿no? Y la mente separa, la mente divide. Y es un asunto importante esto de saberlo y de decirlo, son asuntos del corazón. Es algo que se tiene que sentir. Por eso está la palabra de la fe. Una persona tiene que tener fe, porque si lo que tiene son intenciones intoxicantes, como en este caso, es algo que da bastante pena y además que es perfectamente refutable, ¿no? Por eso os estaba hablando de la vida de los santos. Es que no es suficiente. La vida de los santos que se han inspirado en Cristo, haya existido o no haya existido, lo mismo que Moisés, que empiezan ahí las investigaciones científicas. Oye, es que no sabemos si existió Moisés o no. No os habéis enterado de nada. ¿Por qué? Porque no sois espirituales. Porque no sois místicos. Porque lo que os interesa es vender. Os interesa vender historias. ¿Vale? Que yo entiendo que la Biblia pues también son historias que han querido venderse en su momento. Pero hay una realidad espiritual ahí. Todo lo que está pasando dentro de la Biblia es lo que pasa dentro de tu alma. Estas personas esto no lo saben. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Y cómo se llamaba aquel faraón con el que se enfrentó a Moisés? No sabemos el nombre del faraón, pero tenemos una lista con todos los faraones. Es que da igual. Lo importante de la historia de Moisés y del faraón es que el faraón es el ego. Y Moisés representa que es esa alma que quiere liberarse, que quiere salir y que quiere conducir a todos sus órganos, a todos sus miembros, a todas sus células, las quiere sacar de ahí, las quiere liberar. Esa es la enseñanza con la que yo me quedo. Por lo tanto, yo ya tengo mi creencia, yo ya tengo mi convicción y tengo mi fe y no necesito ninguna clase de justificación racional ni científica. Porque como nos dice el libro de las Iluminaciones de la Meca, de Ibn Arabi, y me refiero como no a las ediciones ciruelas de Víctor, nos dice en la página 69... un islamólogo de élite que nos está remitiendo un gran maestro sufí, que nos habla al mismo tiempo de lo que dice el Corán, que es la palabra de Dios dentro del punto de vista islámico, y nos dice, la página 69, que la tengo aquí marcada, dice, la persona preparada, que ha recibido los dones y que ha confirmado su fuente, no necesita demostraciones intelectuales, puesto que ya ha encontrado la prueba definitiva. Y es a eso a lo que me refiero. No necesito pruebas. No necesito que se siga examinando la sábana santa. No necesito que se visite la cueva de Gira para ver si verdaderamente ahí se cayó alguna luz o algún ovni. Me da exactamente igual. Ya lo digo. La persona preparada que ha recibido los dones y que ha confirmado su fuente no necesita demostraciones intelectuales, puesto que ya ha encontrado la prueba definitiva. Y eso es la fe. Y seguimos con el tema del Corán. El Corán es una recitación, es algo
que se musicaliza, es algo que toca el alma, que toca el corazón, que toca todo tu ser, toda tu esencia, aunque no comprendas el idioma. Se ha demostrado, hay vídeos en YouTube, gente que no ha escuchado en su vida nada del Islam, nada del Corán, lo han escuchado y dicen, esto me da paz a la mental, esto me da paz interior. No necesitamos pronunciar mantras de la India para sentir paz interior. Podemos escuchar el Corán, podemos escuchar la misa en latín, yo qué sé, hay tantas maneras de sentir paz interior. El Corán es una manera más de que es cuando escuchamos esa entonación, y más si lo hemos escrito, esas letras, esa caligrafía, esos signos que parecen constelaciones, que te están diciendo cómo se tiene que pronunciar, más alto, más bajo. Fijaros de que ya prácticamente el Corán está cumpliendo la función de un pentagrama, donde te está diciendo cada letra con qué intensidad, más fuerte, más flojo, para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Es impresionante, por eso digo, el Corán es algo que no solamente no es para leer, no es un libro para leer el Corán, por eso muchos no se enteran, porque lo utilizan como un libro donde buscan pruebas para criticarlo y para juzgarlo, como viene a ser en el caso del cristianismo. El Corán es un libro que se utiliza, primero, para recitación, segundo, como plegaria, es decir, para la oración, para orar con Dios. Cuando van a la mezquita, cuando van a los templos, estás escuchando el Corán, estás escuchando la palabra de Dios. Estás con Dios, estás en una meditación, ¿vale? Que este sería el tercer punto. ¿Se puede escuchar el Corán como un plan meditación? Sí, y no necesariamente tienes que ser musulmán para ello. Tengo una vecina que me dice, escucho a mis vecinos, que suena la llamada a la oración o algo, es algo que me relaja, es algo que me da paz. Mi vecina no es musulmana, pero eso lo escucha, es espiritual y le gusta. Y es algo que gusta, aunque no sea religioso. Y tengo testigos y conozco personas que han estado trabajando en la construcción, países árabes, no son absolutamente nada creyentes, son ateos, son agnósticos. Escuchaban eso y les gustaba. ¿Por qué? Porque es una recitación que inspira paz. Es una plegaria, es una meditación, no hace ningún mal, absolutamente ningún mal. Es decir, es totalmente benigno escuchar el Corán. Yo diría que eso es absolutamente inofensivo, es decir, tiene que ser una visión plagada de toxinas, llena de óxido para ver un mal en eso, ¿no? El único mal que puede ver alguien escuchando el Corán es simplemente ignorancia, desconocimiento, y eso es lo que genera miedo, y eso es lo que genera prejuicios, y eso es lo que genera bueno, la separación, el racismo, etcétera. Pero que todo eso tiene solución. Tómate unas píldoras de conocimiento, investiga, busca la verdad, saca tus propias conclusiones, obtén un espíritu crítico, no te dejes manipular por los medios de comunicación y encontrarás la verdad. Y la verdad os hará libres, como decía Jesucristo. Y por último, en el cuarto punto sobre el Corán, que esto me llamó tremendamente la atención, es cuando el Corán, uno de los milagros que tiene es que también se utiliza como curación. ¿Como curación? Sí, escuchar el Corán es algo que produce, aparte de paz interior, puede producir curación. Espera un momento, Xavi, esto te lo estás inventando. Bien, nos vamos al sagrado y noble Corán, que nos remite el islamólogo, que al mismo tiempo nos lo remite Sheikh Al-Akbar, en el capítulo 17, sura 17, el viaje nocturno, nos vamos al verso 82, y Dios dice lo siguiente: revelé el Corán, que es cura para los corazones y misericordia para los creyentes, pero al mismo tiempo no hace sino aumentar la perdición de los idólatras. Bien, esto es lo que acabo de explicar. Es decir, si aumenta la perdición de los idólatras, palabras textuales del Corán, es por lo que he dicho: el miedo, los prejuicios, la ignorancia, el racismo, y al mismo tiempo, para el que es musulmán, entendiéndolo como alguien que ha despertado a la conciencia, que no necesariamente tiene que ser musulmán, puede ser un iniciado, un místico, un esotérico, me da igual de qué religión o sin ser de ninguna, le va a inspirar paz, porque es cura para los corazones. Y han habido atestiguaciones de que escuchar el Corán es algo que te calma el corazón. Hay otro hadith del profeta que decía:
El corazón es el único órgano sutil que se transforma. Si tienes mal el corazón, tienes mal todo el cuerpo. Si tienes bien el corazón, tienes bien todo el cuerpo. Entonces, si la curación, entre comillas, de la que estamos hablando aquí, en el Corán, se está refiriendo a una curación no física, no quiere decir de que si tú te has cortado un brazo, no lo vas a recuperar leyéndote el Corán. Porque estamos hablando de una curación de dentro. Una curación de corazón, una curación del alma. Entonces, esa paz interior es la curación. Esa paz interior es lo que te va a insuflar el espíritu, digámoslo así, con la luz de Dios. ¿Qué más quieres? Es la mejor curación que existe. Esa curación vale más que la de ir al médico. Vale más que la de ir al hospital a que te receten 4 caramelitos y vuelvas a tu casa para aliviar los síntomas. Pero tu problema va a seguir ahí, porque tu corazón sigue ahí, y tu corazón no lo escuchas. Por lo tanto, baja el volumen de tus pensamientos para poder escuchar a tu corazón. Baja el volumen de la televisión para poder escuchar el Corán. Entonces quizás te puedas sentir mejor, pero evidentemente hay que hacer un esfuerzo y tienes que estar predispuesto a escuchar eso. No, venga, va, me voy a poner el Corán ahora porque... como no tengo otra cosa que hacer. Es que no funciona así, amigos. Las intenciones. No olvidemos las intenciones. La diligencia. La presteza. Estos valores que prácticamente ya solamente son infundidos si hay una paga por detrás. Pero es que aquí la paga la estás teniendo de otra manera. Lo que pasa es que al principio no vas a sentir nada y te puedes aburrir o te puedes cansar. Es una pena. Es una verdadera pena. Algo que se me había olvidado de decir acerca del Corán es que tiene diversos modos de interpretación. En el caso de un sufí, como ya os he aclarado de que es un místico que lo mira todo como si estuviera colocado de amor, lo va a ver todo desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista interior, de que todo eso va dirigido hacia su alma para mejorar, para adorar y para servir a Dios y para conocer a Dios, evidentemente. No estamos hablando del caso de un sesgo religioso, ortodoxo, fanático que se lo toma literalmente. El sufí es esotérico, tiene muchos niveles de lectura el Corán, cada maestro tiene su propia manera de leer el Corán. Y ahora pues al azar he abierto y he encontrado algo bastante interesante que me gustaría compartir con ustedes. En el capítulo 56, el suceso, tenemos en el verso 79, repito, Sura 56, verso 79, dice que solo pueden tocar los purificados. Vamos un poquito para atrás porque dice en el 77 que este es un Corán noble, preservado en un libro custodiado, que solo pueden tocar los purificados. Es una revelación descendida por el Señor del Universo. ¿A este mensaje son indiferentes? Bueno, esto dice el Corán. ¿Cómo lo interpreto yo en este aspecto? Pues que el Corán es un libro que solamente lo pueden saber interpretar personas purificadas, es decir, santidades. El que es un santo es el que sabe interpretar correctamente lo que es el Corán. Por eso han habido imames, han habido santos, personas que han dedicado su cuerpo y alma a entender este Corán, porque si tienes un trabajo de 12 horas al día, no vas a tener luego ni tiempo ni ganas de estudiar el Corán, que por cierto, hay una ciencia que se dedica, la exégesis del Corán, a estudiar palabra por palabra, significado por significado, para desentramar todos esos nudos de gordión que hay dentro del Corán, ¿no? Este libro sagrado, que es un libro mágico que nunca se acaba, es un océano insondable, sin profundidades, lo abras por donde lo abras, te dice cosas, eso sí, tienes que estar ya, digamos, entrenado, iniciado para esto. A mí me ha costado lo mío, a mí esto no me lo ha regalado nadie. Cuando a mí me dieron el Corán, yo decía, este libro no sirve para nada, este libro es una locura absoluta. ¿Por qué? Porque estaba intentando leérmelo como un libro, es que ese es el problema. Pero ahora mismo, si tuviera que coger todos los libros y quitármelos de encima y elegir uno, sin duda, cogería el Corán, o quizás cogería otro muy similar al Corán. Pero ahí me quedo. Bueno, hemos hablado ya del Corán, hemos hablado de la libertad, del libertinaje, de interpretar la realidad. Vámonos al siguiente punto, que es el cuarto, y tenemos que entender sobre el tema de cómo saber interpretar la realidad, que ya hemos hablado de que los que lo saben interpretar mejor son los profetas. Bien, tenemos aquí, me gustaría citar algo otra vez volvemos al libro de Fernando Mora, de Ibn Arabi.
Tenemos aquí en manos, antes de tener que devolver el libro original a la biblioteca, Ibn Arabi, Vida y enseñanzas del gran místico andalusí, Fernando Mora, un libro que tiene 12 años, de la editorial Kairos, y nos vamos a la página 379, vámonos a la 379, que hay un párrafo interesante que me gustaría leeros, igual que el que os he leído antes. 379. Vamos a ver, estados espirituales, 71, 76. Aquí estamos. Bien, pues aquí leemos lo siguiente. La iluminación más elevada se cifra pues en la simultaneidad de la visión de Dios y la visión del mundo, sin que la una eclipse a la otra. ¿Os acordáis cuando os he dicho al principio que hemos estado hablando de estas dos palabras árabes que se llaman adab y din? ¿Os acordáis cuando estaba diciendo esto hace aproximadamente unos 30 minutos al inicio de la grabación? Que os estaba explicando el tema del equilibrio, de que es fundamental. Es fundamental. Esto lo desarrolla mucho sobre todo el budismo, ¿no? Lo llama la vía media. Pues este equilibrio, esta enseñanza de Buda, de la vía media, de llevar las cosas equilibradamente, de saber poner cada cosa en su correcto lugar, no en el lugar que tú crees, sino en el correcto lugar que se merece, dejando atrás los prejuicios y los análisis mentales. Todo esto está también en el Islam, y la vía media en el Islam es el adab y es el din, que es simultanear la visión de Dios y la visión del mundo sin que una eclipse a la otra. Importante la palabra eclipsar, porque el ego eclipsa muchas cosas. Así que la manera de saber interpretar la realidad es el equilibrio, sencillamente. ¿Cómo hacemos este equilibrio? ¿Cómo evitamos que se eclipse esa realidad con la de nuestro ego? Bueno, pues evidentemente, como ya también he señalado, tenemos que desactivar el ego, como si fuera una aplicación del móvil. No la desinstales. No la desinstales porque te va a dar depresión. Eres tú. Y tú tienes que ser tú. Estás vivo. Tienes un corazón palpitando. Te fluye la sangre. No te vas a desactivar a menos de que quieras una depresión de caballo. ¿Ok? Entonces, desactívalo por un tiempo para que te podamos instalar las apps de formateo de que no te deja el ego porque te dice, no, esto es un cortafuegos, esto es un virus. No es un virus. Tú tranquilo, tú desactiva el antivirus, que en este caso es el ego, para que te podamos introducir este programa, este parche, de que te va a servir para que te mejore el sistema, ¿no? Evidentemente, pues, desactivar el ego es un desafío titánico, es un desafío de proporciones hercúleas y dantescas, las dos cosas, o bíblicas, podéis llamarlo como queráis. Es decir, todo el trabajo espiritual se basa simple y llanamente en tratar de desactivar ese ego para poder rescatarte. Para luego, cuando ya te hayas implementado el software espiritual, entonces ya puedes activar el ego otra vez. Porque en el momento en el que tú actives el ego, cuando te hayas implantado el software podríamos decir que es saber escuchar el sir, el secreto, tener basira, tener ojo interior. Entonces el ego lo podrás llenar de luz. Importantísimo. Porque yo no quiero decir aquí que nadie se mate el ego, por favor. Que aquí no hay que violentarse. Simplemente no desinstaléis el ego, lo desactiváis por un tiempo. En ese momento tiene que producirse un salto cuántico, por decirlo de alguna manera. O haces un retiro, o se produce un despertar, o una conversión. Pueden pasar muchas cosas. ¿Quién soy yo para decir cómo le tiene que pasar? Cada alma tiene sus dificultades. No tengo ni idea, porque cada alma es una caja de Pandora. No puedo decirte, querido oyente, cómo tienes que liberarte o cuál va a ser tu historia para que tú desactives ese ego. ¿Cómo vas a desprenderte? ¿Cómo va a desasirse? Cada caso es particular. No existe algo que esté hecho mecánicamente de producción. No, mira, todos fueron fabricados así. Mira, esto se desmonta así, como si fuera un arma o como si fuera un juguete. No, es decir, estamos hablando de una naturaleza acuosa. Hay una acuosidad, hay un líquido, hay unas circunstancias de creación, de diversidad, de multiplicidad, que es... Cada alma es un caso particular. Esto ya lo dice el Corán. Es decir, cuando lo dice Dios,
es porque el libro de instrucciones funciona de este modo. Lo que sí está claro, esto sí que os lo puedo decir ya, es que cualquier ser espiritual, sea de donde sea y venga de donde venga, para saber interpretar la realidad, algo que tiene que empezar ya desde muy al principio es servir, aprender a servir. Todos servimos, evidentemente, todos tenemos un contrato, todos servimos copas si somos camareros, todos estamos sirviendo, ¿no? El agente comercial sirve a la gente y le vende seguros, o como digo, el policía también está sirviendo. ¡Ojo! Estas personas tienen un contrato de trabajo, están trabajando y van a cobrar, van a ganar un salario. Pero el servicio al que me refiero yo no es este. Yo me estoy refiriendo a un servicio que es con presteza y desinteresadamente. Es decir, cuando tú no esperas nada a cambio. Vas a recibir un salario igualmente, pero no lo vas a recibir en materia. O puede que sí. Pero el tipo de servicio al que me refiero, que seguramente habréis conocido a alguien, sobre todo gente mayor, que ya le da igual lo material y que lo dan todo, y que, es decir, ese dar es recibir, ese servicio que se está perdiendo porque nos estamos ahogando dentro del ego en plan, no hay más, nos vamos a morir, no. Aquí uno se va a morir cuando esté decretado por el decretador y punto y se ha acabado. Y esa es una forma de liberarse también de la conciencia del ego y de muchos quebraderos de cabeza que nos está produciendo el mundo hoy en día. Es decir, sirve todo lo que puedas, con diligencia, con presteza, como digo, y no esperes nada a cambio. Vas a recibir tu recompensa, pero tú no lo hagas interesadamente, porque entonces ahí ya estás perdiendo. Y por último nos vamos al cuarto, para saber interpretar la realidad, que en este tira y afloja con el ego, de que entre si me quito la aplicación, pero me la voy a poner un momentito para ver lo que pasa, si tengo alguna actualización o algún mensajito, o entre que estoy con esto, con el ego, de sí o no, estoy en la dualidad, estoy en el combate, me sacrifico, estoy sirviendo, estoy en la trinchera. En ese momento se puede producir la experiencia de la revelación, como lo llama Ibn Arabi, que esto es el saber inmediato. Es cuando ya tienes la intuición, o has desarrollado, te has fraguado esa intuición que viene transmutada del instinto. Los instintos animales han quedado pacificados a través del intelecto y entonces ya vas desarrollando lo que le llamamos la intuición mística. Esto también lo dice Santa Teresa de Jesús en su famoso libro del castillo interior o las moradas. ¡Qué curioso! Mística cristiana del siglo XVII está diciendo lo mismo que un místico musulmán del siglo XIII. Es decir, cambia el contexto, cambia la religión y vemos que los místicos están diciendo lo mismo, ¿vale? La experiencia de la revelación. Esto es fundamental porque ahí vais a conocer vuestra realidad, ahí vais a ver vuestra recompensa, que es una recompensa particular y que solamente la podéis valorar vosotros en un momento determinado en el que ya habéis bajado ese volumen en el que podéis escuchar la frecuencia del universo. Y ahora nos vamos al quinto tema y vamos a hablar de los nombres divinos, algo fundamental dentro del sufismo. En el Islam es conocido como Al-Asma al-Husna y son 99 nombres que tiene Alá, son 99 formas que hay de conocerle. Y no solamente es algo islámico, es algo que sirve para conectar tres potentes religiones monoteístas, es decir, las religiones abrahámicas tienen más cosas en común que más cosas en contra. Los nombres divinos es una de las poderosas motivaciones que hay para unir a estas creencias. En el caso del judaísmo tenemos 72 nombres divinos. Elohim, Adonai y muchos más que no me sé de memoria, evidentemente. Después, el cristianismo, como bebe del Antiguo Testamento, todos esos nombres divinos que aparecen en la Biblia también están disponibles y desbloqueados dentro del cristianismo. Y por si fuera poco, el Islam tiene más nombres divinos
que bueno, con eso no quiero decir que sean ni mejor ni peor, pero que tiene sus propios 99 nombres divinos. Es algo impresionante. No olvidemos que hay que conocer esos nombres divinos porque es una manera de conocer Dios, ya que hablar de Dios puede ser algo bastante abstracto, bastante... no me dice nada, ¿no? Es algo intangible, es algo que es Dios. Ahí entramos en un debate que no se acaba nunca y que ya nos tenemos que meter en teología, nos tenemos que meter en una religión muy farragosa y la gente ya no está para eso. Entonces, con eso no quiero decir de que Dios sea una cosa mala o que Dios sea el ego, ni muchísimo menos. Es decir, los 99 nombres de Dios en el Islam están para que tú le conozcas mejor y más. Simplemente, si está el primero y el último, que parece que se contradicen, quiere decir que estuvo antes que tú y está después que tú. Esas dos líneas, A y B, que tiene un principio y que tiene un final, está expresado en una frecuencia para que la mente y el corazón humano lo pueda comprender. Porque Dios no necesita manifestarse de ninguna manera, Dios es. Y si está diciendo algo, es porque quiere que le conozcas. Estos nombres que se contradicen tanto, ¿no? Como el misericordioso y el vengador, el justo. O sea, que por un lado eres justo, eres bondadoso, y por el otro lado eres el humillador, eres el vengador. Uy, un Dios vengativo, un Dios... Son maneras de... digamos que es como un medidor, ¿no? Es como si tú te pones a dibujar una recta en un papel o en un marco, ¿vale? El marco tiene unos límites. Dentro de esos límites el pintor se vuelve ilimitado, porque si el marco no tuviera unos límites, entonces ¿qué? ¿Qué te pinta? ¿Dónde te pinto? En la pared. Venga, te puedo pintar toda la pared. Es decir, para que el dibujo sea perfecto, el pintor necesita unas dimensiones de cómo tiene que ser un cuadro. Y entonces dentro de ese cuadro es donde puede crear y manifestar la belleza. Pues en este aspecto estamos hablando de lo mismo. Si el vengador, digamos, supongamos, por poner un ejemplo, sería el color rojo, el rojo no tiene por qué ser malo. El rojo puede ser el color de una capa, puede ser el color de una alfombra, puede ser el color de un atardecer. No necesariamente tiene que ser el color de la sangre, el color de la violencia, ¿vale? Se me ha venido un ejemplo ahora maravilloso, ¿no? Poner como ejemplo los colores. El azul, el color del cielo, el color del mar, el color de muchas cosas que pueden ser hermosas. Es decir, no necesariamente tenemos que asociarlo al azul de fondo del telenoticiario. Es decir, todo depende, como ya he dicho antes, del grado en el que tú te encuentras, de cómo eres capaz de amplificar la visión para poder ver en lo demás lo que ya eres tú. Quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Y en el grado en el que tú te conozcas, es el grado en el que tú vas a poder ver las cosas. Y cuando estás bloqueado y cuando ya no puedes ver absolutamente nada más, pues ese es el sitio de la ignorancia. Es el sitio donde ya no puedes saber conociendo más. Después, tenemos que tener presente algo. El tema de la compasión. Está muy presente la compasión en el Islam. Rahim, Bismillah, Rahman y Rahim, lo dicen siempre los musulmanes cuando van a rezar. ¿Cuántas veces rezan los musulmanes? Al menos en la ley de la Sharia tenía que rezar 5 veces. Rezan los musulmanes al día. Por lo tanto, un musulmán ordinario está mencionando el nombre divino de la compasión 5 veces al día. ¿Cuántas veces mencionas tú la compasión de Dios al día, sin ser musulmán? Pues ninguna. Es que directamente no sabes ni lo que es la compasión. Entonces, el musulmán eso lo recita 5 veces al día. No olvidemos esa compasión que es fuente y nutridora de la misericordia y del gran amor de lo que es Dios. No voy a explicar ahora lo que es la misericordia de Dios, porque ya tengo un vídeo, no sé si de 12 minutos así en YouTube, donde estoy explicando qué es la misericordia de Dios en el sufismo. Y ahí estoy explicando un poquito lo que es, ¿vale? Porque si no esto se haría demasiado largo. Solamente quiero explicar de que los nombres divinos son trabajos, estados de conciencia, que tiene que trabajarse... los estados de conciencia son los maqams, pero los nombres divinos es algo necesario, es la sustancia, son las especias, es lo que le da un sabor para que tú... Porque una cosa es saber y otra cosa es sabor. Entonces, en ese momento tú le estás dando sabor a Dios. Es por eso que los sufis les han dado un significado primordial, es una herramienta indispensable para trabajarse el interior del alma a través de los nombres de Dios, que tiene que cosérselos dentro de su alma como si fuera un manto de parches, ¿no? La jirga, ese manto simbólico del iniciado cuando ya está trabajando, porque a medida que tú vas conociendo los nombres de Dios, también te vas conociendo a ti mismo, ¿no? No olvidemos que también se les puede llamar nombres de Alá, se les puede llamar atributos, los dones de Dios también son formas de creación,
son manifestaciones divinas, ¿no? Después tenemos... los nombres no son sino multiplicidad postulada por la razón, en algo que es esencial y realmente uno. Esto es lo que nos dice también Fernando Mora en su libro, página 209. Es decir, cuando son 99 nombres de Alá no significa de que sean 99 dioses. Significa que son 99 maneras de conocerle. Eso sí, nombres de Dios, todos los que existen y los que no existen. Pero se les ha clasificado de manera 99 porque islámicamente es como aparece mencionado Allah en el Corán. Aparece nombrado de 99 maneras distintas. Pero que son infinitos los nombres, ¿no? Igual que tenemos un hadith del profeta Muhammad, que la pasea con él, que dice: quien se aprenda de memoria los 99 nombres de Dios, entrará en el paraíso. Desde mi opinión, aparte de que te los tienes que aprender, no te los aprendas de memoria, integrarlos. Estamos hablando de integrar. Cuando los integras y los comprendes, la verdad que eres consciente de muchas cosas. Quizás esa conciencia elevada es lo que te puede llevar al paraíso, en el sentido de que es la salvación. Así que, bueno, vamos a ver algunos nombres divinos para que veáis un poco, porque hay una clasificación, evidentemente, ¿no? Esta clasificación está presente en la página 161, 162, que estaría primero los nombres para que se produzca la creación del cosmos. Estaríamos hablando de el viviente, el conocedor, el deseante, el poderoso, y estos 4 generarían el hablante, el oyente y el vidente, ¿vale? Estos serían nombres raíces, ¿no? Que intervienen en la composición de todo cuanto existe. Después tenemos el nombre de Allah, o un nombre muy equivalente al de Allah sería el de todo misericordioso. Esto saldría en la sura del Corán 17:110, de que Allah se puede llamar también el todo misericordioso. Después tenemos nombres de majestad como el rey, el poderoso, el insondable, el subyugador, el altísimo. Y después tenemos los nombres de belleza, que son el misericordioso, el generoso, el indulgente, el amante y el amigo, ¿vale? Después tendríamos nombres que se contradicen, como en el caso de el que perdona, pero que también es el que se venga, el vivificador, o sea, el dador de la vida y el dador de la muerte. Después tenemos el externo y el interno, o, como ya hemos mencionado, el primero y el último. Pero no hay que tomárselo esto como a tanto les gustaría a estas personas que critican y que utilizan fuentes, velándose todavía más y cegando todavía, intoxicando todavía más a la gente desde la ignorancia, porque están creando ignorancia. Es decir, no hay otra manera de decir eso. Se quedan atrapadas en las redes mentales de por qué, si Dios es todo amor y todo misericordioso, se puede vengar. Bueno, pues porque es infinitamente justo, es infinitamente misericordioso. Es decir, todos los nombres son infinitos. Si se les ha establecido un límite, es para que podamos entenderlo dentro de un marco humano. Y con esto ya terminaría la parte de los nombres divinos, que estaríamos con el tema del Rahim, el compasivo, que ya le hemos dicho, es un nombre muy importante porque interviene en la eclosión de los nombres divinos y en la actualización de sus efectos en los cosmos. Es decir, que para colmo, los nombres divinos se actualizan. Ahí es donde está el juego. Es como una baraja de cartas. En cada momento se actualizan los nombres divinos. Y si ahora soy el compasivo, pues ahora puedo ser el perdonador. Y de repente paso a ser el humillador. Y de repente soy el que borra los errores. Y ahora soy la fuente de la paz. Y lo es todo al mismo tiempo. Explicado, como diría la ciencia cuántica, ¿no? Las posibilidades son ilimitadas. Esto no es, pues hoy va a hacer sol todo el día, pues hoy voy a ser la paz todo el día, mañana voy a ser la guerra. No, aquí puede salir el sol en cualquier momento, aquí puede llover en cualquier momento puede hacer niebla, puede salir un desierto, una montaña, lo que sea, porque Dios hace lo que quiere y Dios guía a quien quiere. Entonces, el tema de actualizar los nombres divinos, esto estaría incluido en el tema de desinstalar el ego, la gran lucha, ¿no? Esa titánica lucha de querer desinstalar el ego para aplicarse el software de los nombres divinos, actualizando, ¿no? Y reconocer de que nada está en nuestro poder, las circunstancias se transforman y cambian constantemente, no tenemos que quedarnos atrapados en el pasado y tenemos que seguir hacia adelante y sobre todo perdonar. Y perdonar todas las circunstancias que se han producido y vivir el presente y ser conscientes de que la muerte es la única realidad que nos va a perseguir desde el momento en el que se ha creado la vida. Esto no es ser un nihilista, ni muchísimo menos, esto es ser realista.
¿no? Y en el tema de los nombres divinos, pues también, evidentemente, se refiere a una actualización de la cualidad de la compasión en nuestro propio ser, convirtiéndose en amor para los demás y para nosotros mismos, sin limitarnos a su intercesión. Es decir, volverse compasivo uno mismo, pero no por el nombre de Dios, sino porque nosotros mismos también tenemos la capacidad de desenvolvernos como un rollito de primavera, pero dentro de la compasión. Por lo tanto, ¿cuál es el agente que hace de que se actualicen todos estos nombres divinos? El amor. Porque el amor es el movimiento. Entonces, cuando llega el otoño, no os pongáis tristes, porque si fuera verano todo el año, no habría vida. Y ahora nos vamos con la última de las explicaciones y los puntos en los que quería hablaros de lo que significa el dhikr. El dhikr es la práctica espiritual de liberación energética de partículas, de liberarse de toda esa luz que está aprisionada dentro de uno para llegar a la luz externa, ¿no? Llegar a esa luz que es Dios. El dhikr es como los sufíes llaman esa liberación dentro de una ceremonia religiosa. Bueno, dhikr significa recuerdo, ¿vale? Aquí de lo que se trata es de estar repitiendo como si fuera un mantra, como si fueran unas jaculatorias donde se reúnen todos los sufis dentro de una casa o de un santuario, donde empiezan a rezar, a pedir por Dios, pero todos rezando como si fueran un coro. Esto daría mucho para hablar porque cada tarika tiene su estilo. Algunos estilos son muy disciplinados, otros son más salvajes, depende de la zona a la que te vayas, o si estamos hablando de África del Norte, o si estamos hablando de África en general, o si estamos en la India, allí tendrán otro estilo. Si estás en Turquía, pues es un estilo mucho más influenciado por la Iglesia Ortodoxa griega. Si estamos en Persia, estamos hablando de una mística entre la India y Turquía, o sea, entre lo romano y lo hindú. Pues es algo que está en medio, es decir, en ese aspecto pues tampoco no es que sea equilibrado, es que tiene su propio carácter, ¿no? Como lo viene a ser en el caso de Asia Central o como viene a ser en el norte del Cáucaso, pues para los chechenos, para estas comunidades eslavas que están convertidas en el Islam y que son descendientes de cosacos. Depende de la idiosincrasia que tenga cada pueblo, cada tribu, cada etnia, así será el dhikr, es decir, no existe una forma específica de hacerlo. Lo que sí que es verdad es que todos se reúnen en círculo y empiezan a recitar en un hadra, el hadra que es ese círculo que hacen todos pues como una danza, unos movimientos. Bueno, no es el momento para entrar en detalle, simplemente quiero que sepáis que el dhikr es esa manera de recitar como mantras en la que te puedes liberar y puedes alcanzar un estado de trance en el que liberas tu conciencia de una manera sana. No deja de ser una introspección meditativa de todo lo que está sucediendo. Puede surgir danza, se suele usar la música, ¿no? La samá es el despertar de estados espirituales por la fuerza interior de un sonido exterior, escuchar música y poesía para provocar dichos estados. Es decir, aparte de lo que ya os he dicho de que el Corán es una recitación en la que ya se te puede alterar la conciencia, en este aspecto los sufíes lo que utilizan es una música, en este caso sería una música legal, aunque los ortodoxos te dicen que no, porque se han quedado atrapados bajo las redes de la religión, desde la ignorancia, desde el miedo y desde los prejuicios, evidentemente. Ahí estarían los sufíes alterando su conciencia con música, con poesía, porque ya os he dicho al principio de este programa que el sufismo es algo que te da herramientas para que tú seas humano. Entonces, en ese aspecto, el sufismo es algo que ha favorecido y ha inspirado obras artísticas en todo Oriente, desde Marruecos hasta la India. Ha producido música, danza, geometría, arquitectura, espiritualidad, psicología, filosofía. En definitiva, cosas humanas, ¿vale? Entonces, simplemente quería hablaros de esto, de lo que es el sufismo. Hemos hablado también del Islam, que hay cierta alergia todavía el día de hoy a hablar del Islam, cuando sufismo e Islam son, a mi juicio, la misma cosa, es la misma cosa, pero si tú dices Islam ya hay un rechazo, y sin embargo si dices sufismo, eso vende.
En fin, para terminar me gustaría citaros a Santa Teresa de Jesús en las moradas primeras de su castillo interior. En el capítulo 2, el párrafo 9, dice algo muy interesante acerca de la humildad, algo esencial dentro del sufismo, ¿cómo no? Es algo que me encanta, dice: No sé si queda dado bien a entender, porque es cosa tan importante este conocernos, que no querría en ello hubiese jamás relajación. Por subidas que estéis en los cielos, pues mientras estamos en esta tierra, no hay cosa que más nos importe que la humildad. Jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza, y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Fijaros la santa cristiana del siglo XVI cómo habla. Nos está hablando de que esto de conocernos a nosotros mismos no se acaba nunca, es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque conocer a Dios es algo que no vamos a acabar nunca de conocer. Y ahora nos vamos con el profeta del Islam, con algo bastante interesante que dice Mahoma. Dice: el creyente que tiene la fe más completa es aquel que tiene las mejores virtudes morales. Bien, hasta aquí bien. Esto lo puede decir cualquiera. Esto lo puede decir Lao Tse, lo puede decir Zoroastro, lo puede decir Rumi, lo puede decir Sadi, lo puede decir San Juan de la Cruz. Esto lo puede decir cualquiera, ¿vale? Hay que tener virtudes morales, hay que currárselo, hay que ganar medallas dentro de lo espiritual, pero humildemente, en silencio, no mostrándolas. Ahora viene el acento de Muhammad y dice: y los mejores de entre ellos son quienes son buenos con sus mujeres. Esto daría para un programa. Esto que acabo de leer, este hadith de Muhammad, daría para un programa. Si queréis el programa, me dejas un comentario y un día hacemos un vídeo y mencionaré tu nombre y mencionaré tu comentario. Y hablaremos de esto porque hay muchísima información en esto. Y a lo mejor hace falta hablar también de Muhammad y de las mujeres. Que como no, la mente, nuevamente, la que quiere partirlo todo con un hacha y lo quiere juzgar todo, tilda hacia lo que no tiene que tildar. Pero eso es algo de lo que ya llevamos aquí cosa de hora y media comentando. Y con todo esto, queridos amigos, quería hablar de sufismo, pero sin temor a hablaros también del Islam y de que no hay absolutamente ningún problema, porque los valores de la caballerosidad sufí están dentro de la futuwa, como se dice en árabe o como se dice en persa, el Javan Mart. Sin más, os he hablado desde Espacio Persa en esta madrugada otoñal para todos ustedes, desde la costa de Barcelona, en la Tachara Mística, para Espacio Persa, para todos vosotros. Espero que os hayáis embriagado del vino divino del amor y que os dure esta embriaguez, porque es necesario cubrirnos de luz, es necesario seguir con esa limpieza que nunca se acaba, porque así vamos a estar reflejando la luz, del mismo modo que como han estado trabajando todos los santos y todos los profetas que han pisado esta tierra y los que tienen todavía por venir, al menos santos desde el Islam. Respetemos todos los puntos de vista, que no haya coacción entre la religión, como nos han enseñado los profetas. Y sin más, queridísimos amigos, muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en otro programa que no será tan largo. Recemos para que no sea tan largo, pero desde luego un programa indispensable, imperdible, aclarando cosas del Islam y no tener que repetirlas tanto y dejar testigo aquí, como habéis sido todos ustedes hoy conmigo, testigos de la voluntad divina, de la luz de Dios, del fervor de Dios, de la misericordia de Dios y fuente interminable e inagotable de su paz y de su amor. Nos vemos, un abrazo a todos y feliz fin de semana.